Leo, bienvenidos a la información. Bueno, amigos, la guerra contra el terrorismo. En lo personal, yo describo que esta guerra en contra del terrorismo en Siria, en Irak, en Libia, en Yemen y en otras regiones, en el mismo Afganistán, tiene como propósito simple y sencillamente llevar una guerra en contra de las naciones independientes, especialmente en estos momentos de Rusia, ya que Rusia se ha convertido en el muro que ha bloqueado y que ha puesto un alto precisamente a la Organización del Atlántico Norte y los Estados Unidos. Pero ¿qué hay detrás en realidad de esta guerra en contra del terrorismo? Detrás de la razón, aquí están algunos de los hechos y las noticias más importantes, y su servidor por eso les dice que es precisamente una guerra en contra de Rusia. Esta guerra en Siria, en Irak, no es otra cosa más que una guerra directa por parte de Occidente, y hablo de Europa y los Estados Unidos, en contra de Rusia. Y aquí van algunas de los hechos y noticias más importantes para que la gente se dé una idea, y a través de esto voy a exponer esa parte, esa razón, porque esta guerra contra el terrorismo es una guerra contra Rusia. Aquí van algunos de los hechos y noticias más importantes. Desde el intento de golpe de Estado en contra del señor Tayyip Erdogan, precisamente en Turquía, y aquí viene lo interesante, porque parece que esta guerra en contra de Rusia no va a tener éxito. Rusia sigue avanzando a pasos agigantados en su lucha en contra del terrorismo y en su lucha por humillar y desplazar a Estados Unidos de todo Medio Oriente y poco a poco del resto del mundo, aislarlo. Y obviamente cuando pensaban aislar a Rusia, Rusia está poco a poco aislando a Estados Unidos y sus aliados, y poco a poco se fortalece económicamente y militarmente muy por encima de estas naciones. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Por supuesto, aquí viene lo interesante. Desde el fallido golpe de Estado este pasado 14 y 15 de julio en contra del señor Tayyip Erdogan, prácticamente el señor Tayyip Erdogan ha acusado directamente a Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte de ser responsables de estar detrás de este golpe de Estado fallido. Por lo cual, las relaciones precisamente entre Estados Unidos y Turquía son serias en estos momentos, lo mismo que los de Turquía con Europa o la Organización del Atlántico Norte. Este pasado 31 de julio, 30 y 31 de julio, el señor Tayyip Erdogan ordenó cerrar todas y cada uno de los accesos a la base militar que posee precisamente la Organización del Atlántico Norte en Turquía, y donde también se encuentran las armas nucleares de Rusia en esa región. La base militar Incirlik, que fue cerrada y bloqueada precisamente por miles de soldados turcos, para evitar que haya algún tipo de movilización en esta base militar. Sí, aquí viene el problema para la Organización del Atlántico Norte. Y si Turquía quiere golpear seria y duramente a Estados Unidos y Europa, basta salir de la Organización del Atlántico Norte, y de aquí inicia también la destrucción o el final de este bloque, que sería exitoso si desapareciera del mapa. Si la Organización del Atlántico Norte fuera desmantelada, sería un triunfo para la humanidad. Pero bueno, ahí viene de cualquier manera. La salida de Turquía de la Organización del Atlántico Norte es un hecho a futuro. Lo mismo que es un hecho que su relación con Rusia se irá estrechando, y con esto su alianza con Siria, con Irak, con el mismo Libia y con el mismo, por supuesto, Irán, los aliados principales de Rusia. Y esto hará que estas naciones, cada vez que son más fuertes y más poderosas, como el mismo Irán y el mismo Turquía, pronto tendrán más influencia, o Rusia incrementará su influencia en todo Medio Oriente para ir desplazando a Estados Unidos. Sí, esa es la realidad. Pero ¿qué hay precisamente de esta guerra en contra del terrorismo en Siria? Escuchen esto, este pasado 29 de julio, los supuestos grupos moderados derribaron un avión militar ruso. Hoy, 1 de agosto, nuevamente un helicóptero ruso Mi-8 fue derribado también por los grupos o llamados grupos moderados, apoyados por Estados Unidos y la coalición internacional, con misiles tierra-aire
que han sido otorgados precisamente a los supuestos grupos moderados y terroristas que operan precisamente en Siria y en Irak por Saudi Arabia o por Estados Unidos a través de Saudi Arabia. Esa es la realidad que los medios de comunicación prefieren callar. Así es que los grupos moderados no son otra cosa, como lo reitera su servidor todo el tiempo, no son otra cosa más que terroristas. Pero se les dice grupos moderados para darles un supuesto nombre y para de esta manera darles legitimidad, una legitimidad totalmente ridícula y absurda. Pero vayamos todavía más. Hoy 1 de agosto, el gobierno de Siria asegura que el ejército sirio, con el apoyo aéreo de Rusia, han matado a más de 1000 terroristas en Alepo y han encirculado la ciudad de Alepo, tanto las tropas de Siria con el apoyo aéreo de Rusia, y ahora piden que se rindan o de lo contrario están destinados a su muerte. El ministro de Relaciones o el ministro de Exteriores precisamente de Turquía asegura que muchos de los grupos terroristas y líderes terroristas están huyendo de Siria y de Irak debido a que cada vez por supuesto que su derrota se aproxima y avanza a pasos agigantados. Bueno, ahí tienen la respuesta. Pero es precisamente por eso que este pasado 29 de julio, la señora Samantha Power, la representante del gobierno de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asegura y pide y exige al gobierno de Siria y al gobierno de Rusia detener los ataques en contra de los terroristas. ¿Okay? Eso es lo que pide la señora Samantha Power. No solamente la señora Power, la señora Federica Mogherini, y estoy hablando de la representante, ¿sí?, la vocera de la Comisión Europea, Federica Mogherini, asegura también en una de las diferentes noticias, asegura que quien quiera que crea que la guerra contra el terrorismo la han ganado, están soñando. La guerra contra el terrorismo continuará por mucho tiempo. Eso, amigos, ese claro indicio, esa clara expresión de la señora Federica Mogherini asegura y está diciéndole al mundo que si ellos aseguran que la lucha contra el terrorismo va a continuar por muchos años o por mucho tiempo, es porque la financiación viene precisamente de la Organización del Atlántico Norte y de los Estados Unidos, que no han querido apoyar a Rusia, a Siria, a Irak, a los gobiernos legítimos que están luchando en contra del terrorismo, incluyendo a Irán y al mismo Hezbollah. No han querido apoyarlos o no han querido unir sus fuerzas e inteligencia para tratar de terminar con el terrorismo, porque no es conveniente para ellos que el terrorismo se termine, porque al terminarse el terrorismo no hay justificación para continuar derrocando gobiernos y seguir interviniendo en otras naciones. Por eso el terrorismo, como dice la señora Federica Mogherini, no se va a terminar, y por supuesto que habrá más atentados terroristas, de los cuales culparán precisamente a los terroristas, pero que es por culpa de los gobiernos que están apoyando precisamente al mismo terrorismo, especialmente los gobiernos europeos y los de Estados Unidos. Así es que, amigos, esa es la realidad que hay detrás de todo esto. Y el derribo de los aviones y de los helicópteros rusos no es otra cosa más que precisamente una guerra más declarada y más abierta en contra de Rusia. Este 1 de agosto el señor John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, también le pide al gobierno de Rusia que detenga sus ataques en contra de los grupos terroristas. Hágame usted el carajo favor. Pero por supuesto que esto no va a suceder, y entre más ataquen a Rusia, su poder e influencia se incrementará, y este responderá de manera más dura y más eficiente en contra del terrorismo, y expondrá más claramente a los gobiernos que están detrás del apoyo al terrorismo, lo cual ha dicho el señor Vladimir Putin aún en las Naciones Unidas. 20 naciones, algunas de las naciones, o del grupo de los 20, las naciones más industrializadas o las naciones más poderosas, económicamente más poderosas del planeta, que es la peor de todas las farsas y fantasías, obviamente muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos, apoya a los grupos terroristas. Lo dijo el señor Vladimir Putin. Yo siempre les he dicho que simplemente esta guerra contra el terrorismo es la más absurda de todas, y obviamente es lo más ridículo, porque detrás del terrorismo están intereses, los intereses imperialistas precisamente de algunos países europeos y de Estados Unidos. Pero
como les vuelvo a reiterar, desafortunadamente para Estados Unidos, esta guerra económica, política, social en contra de Rusia es un fracaso y tendrá humillación tras humillación. Y ahora con la alineación precisamente de Turquía hacia la política rusa o la influencia rusa, obviamente para Estados Unidos se dificulta esta guerra en contra del terrorismo, esta supuesta guerra en contra del terrorismo, y por supuesto que dificulta su actividad en Medio Oriente. Así que, amigos, ahí viene lo bueno. Y prácticamente Saudi Arabia es el principal aliado de Estados Unidos, poco a poco también empieza a colapsar. No solamente por la baja de los precios del petróleo, sino que poco a poco también el ejército de Yemen empieza a golpear duramente al ejército de Saudi Arabia. Y ahí la guerra continúa también en Yemen. Estados Unidos inicia los primeros ataques en contra de Libia, en contra del supuesto terrorismo, este 1 de agosto. Ahí Estados Unidos ahora busca continuar con su caos y su destrucción en Medio Oriente, pero va siendo desplazado poco a poco por Rusia y los líderes que realmente luchan en contra del terrorismo y de aquellas naciones que apoyan el terrorismo. Rusia humillará a Estados Unidos en cada nación y lo sacará de cada nación en Medio Oriente donde intervenga a través del terrorismo, y Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada porque su hipocresía no le permite apoyar directamente al terrorismo. Lo hace de manera hipócrita llamándolos moderados, y obviamente esto hace que su lucha en contra del terrorismo casi sea imposible, y tratar de apoyarlos y de defenderlos lo expondría ante el mundo como el más hipócrita de todos. Por eso Estados Unidos mismo se está atando las manos, y por eso Rusia, luchando directamente en contra del terrorismo, está avanzando a pasos agigantados, porque él va a luchar o está luchando directamente en contra del terrorismo, y no solamente se lo agradecerá las naciones a las cuales apoya, sino el mundo entero. Por eso es que Rusia tiene la victoria.